de la guerra espiritual, hermano. Yo me acuerdo de la hermana, siempre me acuerdo de ese testimonio y lo cuento cada rato. Y aquí está presente, que no me deja mentir. Vinieron unos asaltantes, que estaba usted con su hijo y sus nietos en el carro, que fue allá en Honduras. Y vinieron unos asaltantes con armas a querer robarles. Pero esta hermanita no se achicopala, como dicen los mexicanos. Ella sabe cómo hacer, cómo confrontar al enemigo y cómo hacer guerra espiritual. Y tiene una fe robusta. Ella agarró, sacó su Biblia de la cartera y se le abalanzó. Esto es serio, hermano. ¿Sí o no, hermana? Amén. Sí, señor. Y salió imagínense ustedes, estaban todos, no, mamá, pensando que le van a dar un tiro a mamá. Pero mamá salió con la Biblia, con espada en mano. Y empezó a reprenderlos. En el nombre del Señor Jesucristo, ustedes no nos van a robar nada a nosotros. Regrésense por donde mismo vinieron. ¿Usted puede creer que agarraron los dos ladrones y se fueron? Gloria a Dios. Crea la palabra del Señor. No tenga miedo, hermano. Ella no le tuvo miedo. Ay, con una pistola y el cristiano. No, venga un momento. Yo saco la espada. Ahí está. Gloria a Dios. Entonces vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre Celestial, damos gracias por este día, Señor, bendito sea tu santo nombre. Damos gracias por todas las herramientas que tú nos has dado, Señor, los dones. Dice que tú descendiste, Señor, hasta las partes más bajas del infierno, Señor, y después ascendiste y subiste hasta los cielos y llenaste todos los cielos y repartiste dones a los hombres. Nos has repartido dones a nosotros, Señor, indignos nosotros de recibirlos, pero tú en tu misericordia, Señor, lustraste, Señor, nuestras almas y las adornaste. Como dice ese himno que cantamos, yo soy un miserable pecador, indigno pecador, pero en tu misericordia, Señor, tú adornaste nuestras almas. Te damos gracias por esto, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque podemos estar reunidos estos hermanos aquí hoy, Señor, para alabar tu nombre, para bendecirte, para darte la gloria y la honra que tú te mereces. Habla, Espíritu Santo, a nuestras almas. Habla por medio de tu palabra, Señor. Corrige lo que tenga que ser corregido, Señor. Endereza lo que esté torcido. Señor, eleva lo que esté allanado y allana lo que esté elevado. Pon, Señor, tú las cosas donde tienen que estar puestas. Y ordena, Señor, todas las cosas en nuestra vida para que nuestras vidas cumplan tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como le dije, vamos a hablar hoy un poco de la guerra espiritual. Nuestra iglesia tiene, aquí a los costados tenemos estas estandartes que nos hizo la hermana Teresa hace tantos años. Aquí tenemos versículos, los versículos de Efesios, y vemos que hay armas, ¿no?, en cada uno de estos estandartes. Tenemos la armadura, el escudo, el yelmo, la espada, la cruz detrás de mí. Estas son las armas del cristiano, las armas que el cristiano debe usar para su lucha en esta tierra. Pero hay algo que olvidamos muchas veces, y es el hecho de que la vida del cristiano es una vida de un soldado, que el cristiano está en una guerra. Y lamentablemente la iglesia, sobre todo en el mundo en que vivimos, en un mundo donde la iglesia no está siendo presionada por la persecución, vemos que la iglesia está como que cómoda. Y que como no siente el ruido de la guerra, como que no se siente el batir de las espadas o las explosiones de los cañones cerca de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nos ponemos cómodos, nos sentamos hacia atrás y empezamos a ceder terreno al enemigo. Y nos olvidamos que el llamado de la iglesia no es solamente a retener una posesión adquirida, no es solamente a retener una plaza, sino que el llamado del cristiano es ir y tomar las plazas del enemigo. El llamado de la iglesia es de ir hacia adelante. Hay un himno que nosotros cantamos, dice: firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Entonces, ¿qué significa? Firmes y adelante. No dice firmes, siéntense, hermanos, y pónganse aquí a ver quién viene a atacarlos. No, ustedes tienen que salir a atacar al enemigo. No tengan miedo cuando el enemigo lo ataque. Al contrario, tome eso como una oportunidad de usted desenvainar la espada y ponerla a buen uso. Dice, el cristiano es llamado soldado, y la vida cristiana es una vida de batalla y de lucha. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4.
4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Repito, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Usted vino, usted recibió al Señor Jesucristo, usted fue salvo. ¿Y qué pasó entonces? ¿Va a seguir con la misma pasada manera de vivir? ¿Va a seguir luchando con los mismos viejos pecados de hace 50 años? ¿O 30 o 20 o lo que fuere? ¿O va a conquistar plazas para el Señor Jesucristo? Estamos hablando en su vida. Va a conquistar territorio en su vida, en su alma. Yo no sé las áreas que usted necesita hacer guerra o enfrentar en guerra al enemigo. Yo no lo sé, eso lo sabe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no me lo va a decir a mí, pero se lo va a decir a usted. Él sabe cuáles son las áreas en su vida que usted tiene que estar luchando y no lo está haciendo. Está en una esquina, está su espada empolvada. No sabe ni cuándo fue la última vez que usted estudió la Biblia con seriedad. No estoy hablando de leer la Biblia, venimos aquí, bueno, yo leo la Biblia cuando voy a la iglesia. Mal uso hace entonces de la palabra de Dios. Mal uso, porque la palabra de Dios es comida, es alimento espiritual. Y usted no come una vez a la semana, usted come todos los días, 15 veces al día probablemente. Entre lo que pique, el almuerzo, el posalmuerzo, la merienda, un poquitico de café. Cuando viene a ver, se pasó el día comiendo como los rumiantes que andan por ahí comiendo todo el día. Pero no tocó un versículo de la Escritura. Provee mucho para las necesidades de su cuerpo. Va al trabajo. Si le ofrecen el overtime, va y hace 3 overtime. ¿Para qué? Para que le den más dinero. Bueno, porque pastor, usted tiene que entender, se acercan las Navidades. Y yo tengo una familia numerosa y tengo que hacerle regalos. Y tengo que comprarle esto. Y tengo nietos y tengo sobrinos. Y tengo los hijos. Y tengo mi esposa que tengo que regalarle. Porque, ¿por qué? ¿Por qué tiene que regalarle? ¿Quiere regalarle? Regálele esto, regálele el Evangelio, regálele la palabra, regálele una invitación a venir a la iglesia, regálele la eternidad, regálele Cristo. No, usted quiere regalarle un reloj o un paquete de medias o un gift card para que se compre no sé qué cosa en Target y acumule más cosas que usted no necesita. Yo tengo en mi casa un proyecto de deshacerme de ropa, bolsas de ropa que yo ni me acuerdo que tengo. Y así estamos muchos de nosotros en este país. Cosas que tenemos guardadas, que armarios llenos de cosas que parece la tumba de Tutankamón. Y cuando estamos buscando, mira, ni me acordaba de que tenía esto. Basuras que estamos acumulando a través de los años. Ojalá atesoráramos así las cosas espirituales. Ojalá guardáramos en la memoria un mensaje que escuché de un pastor o una meditación que leí en el pan diario o un versículo que me tocó o una oración que el Señor contestó. Ojalá y atesoráramos esas cosas en el closet y el escaparate de nuestras mentes. Pero no lo hacemos, hermanos. Nos hemos como que adaptado, nos hemos enfriado, nos hemos vuelto tibios con el sistema de las cosas. Y no hay momento más preciso o más puntual para resaltar estas cosas que los tiempos de las fiestas y de la Navidad. Póngase usted en todos los afanes que usted tiene que ir a viajar y visitar y la familia. ¿Dónde está Cristo en todo esto? ¿Tiene el Señor Jesucristo la primacía en todas estas cosas? No lo sé, no me lo conteste. Eso es entre usted y Dios. ¿Ok? Pero ¿tiene Cristo la primacía en su vida? ¿Cuáles son las prioridades de nuestra vida? ¿Quiere quedar mejor usted bien con el jefe suyo que con el jefe de los jefes, rey de reyes y señor de señores? ¿No? Nótese algo interesante en ese versículo, en el primer versículo dice: Cristo ha padecido por nosotros en la carne. También Cristo padeció. ¿Qué me está queriendo decir? También tú vas a padecer en la carne, o debes de padecer en la carne. También armaos del mismo pensamiento. Aquí vemos nuevamente ese lenguaje bélico, un lenguaje de guerra, de armarse con el mismo pensamiento. ¿Qué significa armarse, hermano? Porque el pastor de esta iglesia, el pastor Nicolás, por tantas décadas, siempre decía que el lugar de embate y de ataque es tu mente. Y es el lugar donde Satanás tiene puestas sus más grandes bombardas.
Constantinopla cayó en el año 1493 porque Mehmet, el turco, vino y empezó a poner, cuando aquellos se acababan de inventar los cañones, y él fundió los cañones que tenía y creó un cañón muy grande, una bombarda. Y él apuntó esa bombarda a un lugar en la muralla de Constantinopla, un solo lugar, y empezó boom, 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 a darle de cañonazos a la muralla. La muralla de Constantinopla, que había existido por 1000 años, nunca había sido conquistada la ciudad de Constantinopla. Cayó a manos de Mehmet porque estaba enfocando los ataques a un área específica y eventualmente se derrumbó la pared. Satanás es paciente. Satanás es muy antiguo. La escritura lo llama, dice, la serpiente, ¿qué cosa? Antigua. Una vida nuestra es nada para él, que vive por siglos y siglos. Es más sabio que Daniel, dice la escritura. Y él tiene paciencia y él te conoce. Una predicación del pastor Charles Stanley, que a mí nunca se me olvidó esa predicación, dice que Satanás sabe cuál es el potaje, cuáles son las lentejas que a ti te gustan. Está hablando de Saúl y Jacobo, ¿se acuerdan? Y Satanás va a cocer el potaje que a ti te gusta, y él no te lo va a hacer como se acuerdan la semana pasada que les expliqué cómo los padres de uno le daban a uno la emulsión de Scott que le apretaban la nariz. Él no hace eso. Satanás cuece el potaje, y él viene y hace así y te lo pasa por debajo de la nariz y lo pone aquí así y se va. Nadie diga que es tentado por Dios, sino cada uno de acuerdo a las concupiscencias de sus corazones es atraído y seducido. Y Satanás sabe qué es lo que te atrae y lo que te seduce. A lo mejor es el chisme, a lo mejor es la contienda, a lo mejor es la vanagloria de este mundo, las cosas que brillan, los automóviles, las casas, o la ropa de marca, los Gucci y todas esas cosas, las carteras o los Louis Vuitton. Yo no sé qué es lo que sea, las cosas que te fascinan a ti. A lo mejor es un vicio, es el alcohol, la droga, el sexo. Yo no lo sé. El Señor lo sabe, tú lo sabes, y el diablo ciertamente lo sabe muy bien, porque él es el que está cocinando ese brebaje que lo pone debajo de tus narices. ¿Y la iglesia cómo está? Bien. Parece que va a llover hoy. Es nuestra mayor preocupación, que si va a llover, para entonces no ir a la iglesia porque me voy a mojar. Nadie se murió jamás por mojarse, pero imagínense si me agarro un catarro. Gloria a Dios, hermano, si usted le agarra un catarro porque se mojó yendo a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Hay una hermana que me dice, bueno, le digo, sí, gloria a Dios si usted se enferma padeciendo por Cristo. Porque muchas veces se enferma, ¿por qué? Por la concupiscencia de su corazón. Se enferma por comer demasiados carbohidratos, por comer demasiadas grasas y no hacer ejercicio, y no cuidar de su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y por cometer el pecado de la gula, que no se habla en nuestros tiempos. La falta de control a la hora de comer. La iglesia que no hace ayuno. El ayuno es como algo hipotético, algo teórico que ocurre en la iglesia, cuando debe ser algo, una práctica también de nuestra vida. Porque el Señor Jesucristo oraba y ayunaba. Amén. Entonces vamos ahora a Efesios, y ahí vamos a entrar un poco más en lo que estábamos hablando en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A lo mejor usted no se ha enterado, hermano, pero usted está en una guerra en este momento. Usted no está viendo las explosiones y la destrucción al lado suyo, porque usted está viendo con ojos humanos de carne, y nosotros no tenemos, digamos, la habilidad de ver las cosas espirituales que están ocurriendo alrededor nuestro.
Si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor y por su poder, el diablo había destruido a la iglesia en las primeras horas. Y de hecho, aquí afuera hay demonios que quisieran destruirnos a nosotros. Usted a lo mejor piensa que la cuestión de los demonios es asunto de las películas en Hollywood. Y usted no está viendo cuando el Señor, como dice la Escritura, dice, nos libra de muchas muertes. ¿De cuántos peligros lo libra el Señor? ¿Y cuántos peligros se mete usted por andar en desobediencia al Señor? En ir a lugares donde usted no debe de ir a lo mejor, o en tener ciertas compañías con personas con las que usted no debe de tener esa compañía, porque hay influencias espirituales. Tómese la Biblia en serio, hermano. Dice en el libro de Judas que alguno dice tener misericordia de ellos, temiendo, dice, contaminarse, tocando, dice, el manto de su vestido. Hay que tener cuidado con eso. Tiene que tener cuidado con lo que usted está escuchando en la radio o en la televisión. Yo sé que hoy día se han normalizado muchas cosas, ¿ok? La inmoralidad se ha normalizado a tal punto que ya hoy día, estaba hablando con el hermano Ismael, es imposible poner un programa en el televisor que no ponga algo sugestivo sexualmente, ¿ok? Y eso es una realidad que nosotros simplemente como que hemos aceptado, es el mundo donde vivimos. Y esto no es nuevo, porque la iglesia primitiva, usted dice, pero es que hoy día, le digo, la iglesia primitiva, ¿cómo usted piensa que era Roma? Que Roma era un paragón de virtud. La decadencia estaba ahí, a la vista de todos. Y la lucha de esos hermanos en contra de las concupiscencias que ofrecía aquel imperio decadente son las mismas que estamos viviendo nosotros. Donde se nos mete todo por los ojos, la avaricia, la codicia, la vanidad, el orgullo. El orgullo es un pecado que muchas veces embate a la iglesia y está en los cristianos y no lo reconocemos como el pecado apestoso y horrendo que es. El primer pecado. A mí no me van a decir eso porque el pastor me está tirando hoy. Eso seguro que fulano le dijo algo de mí o algo de... No sé, digo yo. O se ofenden. Alguien, un hermano que le dice una cosa y se ofende. ¿Cómo usted se atreve a decirme eso a mí? El orgullo. Yo no voy a ir aquí si a mí me dicen esto, y si a mí no me dan el recibimiento que yo me merezco, entonces no le voy a hablar más a fulano. O no le dirijo, a fulano no le dirijo la palabra porque yo tengo mi orgullo. Bueno, si tú tienes tu orgullo, hermano, suéltalo, porque eso es una piedra que tienes agarrada al pescuezo. ¿Y sabe hasta dónde va a llevar eso? Hasta lo más profundo del infierno, donde mismo llevó a Satanás. Desecha todas esas cosas. Dios te dio armas. Estamos acercándonos ahora a celebrar el misterio de la encarnación, el misterio de que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Dios tuvo una madre humana, bebió de pechos humanos. Piense en esto. ¿Cuánto se humilló nuestro Señor para salvarnos? Vamos a celebrar ahora. Eso es lo que se celebra en las Navidades. No es el gordo vestido de rojo repartiéndole regalos a los niños. Es la condescendencia divina. Es Dios haciéndose como nosotros, naciendo en un pesebre con el propósito de morir una muerte espantosa, porque por sangre fuimos comprados. Pero ¿qué significa? Nótese algo en el libro de, creo que aquí mismo lo dice, a ver si lo encuentro. No, deme un segundo, déjeme ver si encuentro ese versículo que está en Pedro. Dice en Pedro, no tienen que ir allá, primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Está hablando aquí del lenguaje, un lenguaje que los romanos hubiesen entendido perfectamente, porque está hablando del comercio de las almas o la esclavitud, donde a los hombres se les compraba en una palestra, ¿no? en una palestra, en un estrado, y se compraban a los esclavos, ¿qué cosa? Con oro y con plata, para el servicio de sus amos. Pero nosotros fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo para el servicio de nuestro amo y Señor.
Y ya estamos celebrando, como le digo, volviendo al tema de la cuestión de la Navidad, estamos llegando en ese tiempo, el tiempo donde el mundo, el diablo, ha ofuscado todas las cosas, la realidad de la encarnación del Señor, con luces y cantitos y comidas y reuniones familiares y todo muy bonito. Pero lo que está haciendo es tapando la verdad de ese gran misterio por el cual nuestra salvación fue llevada a cabo. ¿Está Cristo presente en nuestra celebración? Y yo no le estoy diciendo no celebre la Navidad. Yo le estoy diciendo celebre la Navidad, la verdadera Navidad. No la reunión de la familia, no la reunión de la comida. No, eso no es la Navidad. La Navidad es Cristo entronado en su casa. Reúnase con la familia y con los amigos. Y quien sea el que tenga preeminencia, el Señor Jesucristo. Reúnase para alabar al Señor Jesucristo, para recordar y meditar en ese poderoso misterio de la encarnación de nuestro Señor. Hay un dicho aquí, un bumper sticker que dice: put Christ back in Christmas. Pongan a Cristo nuevamente en las Navidades. Y estoy muy de acuerdo con eso. Tienen que volver a traer a Cristo en las Navidades. Macy's no es la iglesia. ¿Ok? ¿Saben de lo que estoy hablando? El desfile de Macy's en Nueva York no es un desfile de cristianos avanzando y propagando el Evangelio. Es una ofuscación del Evangelio, un oscurecimiento de la palabra de Dios, y nos confunde. Y como nosotros somos como las moscas que son atraídas por la luz y las cosas brillantes, huya de eso, porque ¿sabe qué le pasa a la mosca cuando ve la luz? Muere. Aléjese de todo eso. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales ni las señales del cielo tengáis temor, porque enseñanza de vanidades es el leño del bosque cortaron, mano de artífice con buril, con oro y plata lo adornaron. Enseñanza de vanidades es el leño. ¿Quién dice eso? ¿El pastor Enrique? No. Palabra de Dios. Eso está en Jeremías, Isaías capítulo 10, ¿no? Si no me equivoco. Búsquelo, tarea para ustedes. Vemos entonces algo interesante. Dice, volvamos, no estamos en Efesios, sí, Efesios capítulo, le dije, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Hermanos, Satanás está constantemente atacando su mente. Él está como Mehmet frente a las paredes de Constantinopla con una bombarda, y él no descansa ni de día ni de noche de bombardear a esa área en su vida específicamente. Él sabe cuál es. Yo no sé si es la familia, yo no sé si son ansiedades que lo están avasallando a usted en su mente, preocupaciones, depresión, problemas emocionales, problemas espirituales. Yo no sé cuál sea aquella específica bombarda que el diablo lo está atacando a usted, pero le garantizo que algo es, y usted tiene que identificarlo, porque para usted contrarrestar el efecto de un enemigo, usted tiene que identificar a ese enemigo y saber cuáles son las armas que ese enemigo está usando contra usted, para entonces contrarrestar con armas eficientes. Si usted ve que un país ve que viene una flota aérea a bombardearlo, usted no va a mandar la marina de guerra, usted usa las antiaéreas, o si manda la marina es para disparar hacia arriba, manda misiles antiaéreos, ¿cierto? O si ve que viene una flota de submarinos o de navíos, usted no va a mandar un ejército, pues el ejército pues en tierra no pueden ir nadando a destruirlo. Tiene que usar, las armas tienen que ser apareadas con las armas con las que usted está siendo atacado, y usted tiene que entender eso. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. No, ojalá y nuestra guerra fuera contra seres humanos, eso es fácil, entendemos el ser humano, eso es un tete a tete, ¿no? Estamos hablando que estamos peleando contra seres extremadamente poderosos, figuras angelicales caídas, que si no fuera por la gracia de Dios que está en nosotros, nos destruirían así. Uno de ellos, y estamos peleando contra legiones de ellos. Y esas, cuando usted viene que alguien es un grosero en la calle, la iracundia que está en las calles, en la forma en que las personas conducen sus carros, en que manejan, en que lo tratan a usted, incluso en la respuesta a veces que dan los hijos a los padres en estos tiempos, la rebeldía, hay un espíritu de rebeldía en contra de las autoridades, en contra de los padres, el espíritu de descaro, hay un descaro generalizado.
donde ya la mujer, por ejemplo, no tiene modestia. Usted ha visto cómo salen las mujeres a veces al mercado, y yo a veces he visto hermanas que se visten no como hermanas, no voy a decir el nombre, pero que no se visten de una manera que representa al Cristo que vive en ellas. Hay que mantener la pureza espiritual, hermanos. Y a lo mejor usted me está escuchando y dice, qué radical es el pastor. Es que yo no soy radical. Es que se ha perdido tanto el mundo, que a lo mejor lo que yo estoy predicando hoy día suene como de un fanático, y no lo es. Es palabra de Dios, y yo me tengo que someter a esta palabra de Dios, como ustedes también. Y yo voy a ser juzgado por esta misma palabra de Dios, como ustedes también. Y Dios me va a pedir cuenta a ustedes también. ¿Cómo nos conducimos en nuestro peregrinaje? Como vimos en el capítulo de Pedro, dice, para que ya no andemos como antes, fuimos rescatados, salvados, sí, ok, para que el resto del tiempo que nos quede en la carne, el resto de vida que Dios te dio, lo uses ¿para qué? ¿Para qué, hermano? Porque usted va a tener que dar cuentas, ok. Usted no tiene un ticket para que usted vaya a la feria del Señor en el cielo, ok, o al carnaval. A usted, cuando fue salvo, usted salió, y lo primero que salió, lo agarraron 2 ángeles por la mano, le pusieron un uniforme, un casco, le dieron un fusil, una espada, un escudo, y le dieron marcha. Eso es lo que ocurrió en la salvación del cristiano. Amén. Porque a lo mejor no se lo creen, a lo mejor dice, por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad, hermano? Hay muchas verdades, entre comillas, hoy día. La verdad, ¿cuál es tu verdad? Yo tengo mi verdad, y esta es mi verdad, la verdad mía y la verdad de fulano. Qué linda tu verdad, esa es la verdad. Y se habla en este idioma, usted lo ha visto. Es una cosa que da asco. A mí por lo menos me revuelve el estómago escuchar ese tipo de boberías, ¿okay? La verdad es la verdad, hermano. Usted no me va... De hecho, hará cuestión de, creo que 3 o 4 años, salió en CNN una señorita explicando que, y no estoy exagerando, ustedes pueden buscar este video en YouTube, yo siempre doy las referencias cuando digo algo, que dice que 2 más 2 es 4, es racista. Que 2 más 2 no es 4 necesariamente. ¿Por qué tiene que ser 4? Esto salió en la televisión nacional en los Estados Unidos, ¿no? Que la verdad es relativa, porque a lo mejor eso es verdad para usted, pero para mí 2 más 2 puede ser 5. Ustedes creerán que yo estoy diciendo, no, el pastor está inventando. Es más, búsquenlo en YouTube lo que le estoy diciendo. Salió eso en CNN. Look it up. ¿Ok? No lo busquen ahora, no vaya a ser que vayan todos los hermanos. Espérense un momento. Fact check. Voy a chequear ahora. Pero sí pasó ese tipo de cosas. Ya las personas no saben qué baños tienen que utilizar. No sabemos cuántos géneros hay. Creo que no, la última vez que contaron habían como 58 géneros. Entonces ahora ya no es la puerta, es el puerto. Pero la diferencia entre una puerta y un puerto es vasta, ¿no? Por una puerta no entran barcos, en el puerto sí, ¿no? O el puerte, a lo mejor debe ser dicho, le puerte. Una cosa es que es tan ridículo. Y eso es lo que hace Satanás cuando domina la mente, la pudre y la vuelve como la mente de un animal. Eso es lo que hace. Corrompe la mente, absolutamente. Donde ni siquiera los principios básicos del sentido común, de la lógica, permanecen. Engaña de tal manera que las personas empiezan a aceptar, no una mentira, porque hay mentiras sofisticadas, hay mentiras que son hasta creíbles, pero mentiras completamente absurdas, y el mundo las cree. Y lo peor de todo, que la iglesia está empezando a creérselas. Y esas cosas se están metiendo un poco en nuestras iglesias. No en esta, y eso no lo digo en broma, no en esta. ¿Por qué? Porque aquí seguimos arraigados en la palabra de Dios. Aquí no andamos con bobería, aquí no andamos con la opinión del pastor. Yo tengo muchas opiniones, hermano, pero mi opinión es inconsecuente, porque nuestra fe no está basada en mis opiniones, ni en las opiniones del hermano Ismael, ni en las opiniones de ningún teólogo. Nuestras opiniones están basadas en lo que dice la Escritura. Y yo puedo darle mi opinión sobre algo, pero al final de cuentas, ¿qué dice la Biblia? Y ahí me quedo yo.
A veces, hermano, sí, pero tal. Qué lindo, hermano, preciosa teología. ¿Qué dice la Biblia? Y ahí me entranco yo, que no puedo, no doy ni marcha atrás, ni para adelante, ni me quedo. ¿Qué dice la Biblia? Y al final de toda la cuestión, hermano, esta es la verdad. ¿Cuál es esa gran verdad? ¿Se acuerdan? Esta es la verdad. Esta es palabra de Dios. Esto vino de la mente de Dios. Imagínense, estas palabras estaban en la mente de Dios y Dios se las dio a usted. ¿Para qué? Porque son armas. Dice, porque tenemos, dice, no está aquí en Pedro, estábamos hablando que sí, para que las armas de nuestra milicia no son carnales. Y en la palabra de Dios es un baluarte, es una fortaleza, es un castillo fuerte. Mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. ¿Sabe que Galileo Galilei, cuando el Papa lo llamó para que negara sus enseñanzas científicas sobre el heliocentrismo, entonces se cuenta en una historia que vino Galileo y el Papa lo hizo vestirse de ropas de silicio, ¿okay? Y se vistió, viene con ropa de silicio, caminando hacia el Papa, y entonces se tuvo que postrar frente al Papa y tenía que decir solamente una palabra, en latín es revoco, y revoco significa ese me arrepiento, ¿no? O desdigo lo que dije, o yo estaba errado. Y había un monaguillo cerca de Galileo que cuando dijo la palabra revoco, le escuchó decir en italiano, eppur si muove. Y eppur si muove en español es, sin embargo se mueve, ¿no? Y a nosotros nos pueden matar, pero al final de cuentas, sin embargo se mueve. La verdad es la verdad, hermano, y usted no puede destruir la verdad. Agustín dice que la verdad no necesita defensa, que la verdad es como un león, suéltela y ella se defiende sola. Aquí tenemos una verdad. Usted me puede romper la cabeza a mí, matarme. Al final de cuentas, la verdad es la verdad. Y usted puede cerrar sus ojos y hacer lo que usted quiera, pero aquí estamos. ¿Qué más le puedo decir? No podemos dejar, dice el apóstol Pedro, de decir lo que hemos visto y hemos oído. Como dice el apóstol Juan, dice lo que vieron nuestros ojos y tocaron nuestras manos, dice, palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. Dice, no es que nadie me lo comentó, es que yo vi a ese hombre que estaba colgado en una cruz y después de 3 días se entró por una puerta y se presentó frente a nosotros. Y lo vi caminar sobre el mar. Y lo vi sanar enfermos y resucitar muertos. Y máteme si usted quiere, pero yo vi esto. Y así fueron todos los discípulos del Señor Jesucristo. Y ese es el testimonio que se espera que nosotros demos, hermanos, en este mundo que está oscuro. ¿Sabe qué pasa cuando usted está en un lugar oscuro, no le ha pasado, y encienden la luz? ¿Qué es lo que pasa? Está como un vampiro, o si sale afuera. Eso es lo que le pasa al mundo. Cuando usted hace así y abre la Biblia en el mundo, es como si fluyeran rayos de luz y las personas como Drácula no quieren escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque aman su manera de vivir. Se aman a sí mismos. Hay una epidemia de trastorno narcisista en nuestros tiempos. Antiguamente los paganos habían desentronado a Dios, se habían puesto imágenes idolátricas, ¿no? Figuras, dioses, etc. Hoy día hemos hecho algo aún peor. Sacamos incluso a esos dioses paganos y pusieron al yo, al ego entronado. Yo soy mi Dios, yo creo mi religión. Yo no soy, a mí no me gusta, me dice una vez una persona, a mí no me gusta la religión organizada, yo soy espiritual. Y le dije, ¿te gusta entonces la religión desorganizada? Porque esa es la única alternativa que tienes. ¿Y esa espiritualidad basada en qué? La espiritualidad no es que un sentimiento, yo siento, voy a cantar kumbaya y poner un poco de incienso. Eso es ocultismo y hechicería. La espiritualidad responde a qué cosa? A la verdad, a las cosas como son, como Dios constituyó. La espiritualidad es una relación ¿con qué? Con lo trascendental. ¿Y qué es lo trascendental? Dios. Y existe un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, toda espiritualidad tiene que ser definida en base a esa realidad de quién Dios es y quién soy yo. Cualquier espiritualidad que no tome eso en consideración es un juego de niños.
o engaño satánico. Bien, dice en el 14, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahí tenemos ya la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Nos faltan eso todavía, tenemos que hacer lo del apresto del Evangelio. Pero dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vienen tentaciones, vienen depresiones, ansiedad. Ay, Dios mío, me vino este problema médico, salieron los resultados elevados del ultrasonido, los exámenes de mi sangre están elevados, el doctor detectó un tumor. Fe y avance, apague eso y siga caminando. Hermano, su salud no está en las manos de los médicos. Su vida no está en las manos de los médicos. Su vida está en las manos del Señor. Y si usted vive un día, 2 días, una semana o 38 años más, depende del Señor. Y ningún poder en esta tierra puede retenerle a usted su vida o alargarla. Nadie puede. Aquí tenemos entre nosotros testimonio de personas que se han batallado con la muerte y el Señor les ha dado vida, y ahí están. La hermana Santa, que ya fue con el Señor, tuvo un cáncer terrible y le daban 2 años de vida. Vivió 14 más después de eso. Su hermana, ahí está presente, que tenía categoría en etapa 4 del cáncer. Un cáncer que tuvo, ¿eso fue hace cuánto? No sé cuánto. El Señor la sanó. Un cáncer terrible de seno, ya siendo metástasis, el Señor la salvó. Los doctores no veían esperanza, pero gloria a Dios que nosotros no confiamos en los doctores. ¿Se acuerdan de aquel rey que puso, dice, su confianza en los doctores? ¿Y qué le pasó a ese rey? No le fue muy bien. Pero el rey Ezequías, que puso su confianza en el Señor, que cuando vino el profeta y le dijo, oye, arregla que ya se acabó. Y él viró su rostro contra la pared e invocó al único que era la solución. Él no buscó, no puso su confianza en los doctores. ¿En quién confió? En el doctor, en el sanador. Y le dijo, Señor, y el profeta no había salido todavía de la habitación. Y le dijo, vuelve, que escuché su oración y le doy 15 años más de vida. Eso es la fe. Eso es la fe. Eso es ese escudo que usted ve ahí, así es. Están arremetiendo, pero usted sigue avanzando. Dice 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso que usted está viendo ahí, hermanos, no es efectivo si usted no está en la unidad de la iglesia. Déjeme explicarle algo interesante, cómo funcionaba el ejército romano. El ejército romano estaba dividido en legiones, y las legiones después estaban divididas en grupos, que podían ser de 50 hombres. Y los escudos romanos, el scutum, que de ahí viene la palabra nuestra en español, escudo, era semicircular, es decir, era como que ovalado. Y la razón por qué era ese escudo ovalado es porque ese escudo no funcionaba, por ejemplo, como otras especies de escudos medievales o los que usaban los vikingos, que se usaban para combate de 1 a 1. Los escudos de los romanos funcionaban cuando estaban en grupos. No sé si usted ha visto esas representaciones. Y ellos se unían en ese grupo de 50 soldados romanos y se ponían uno al lado del otro y ponían sus escudos, y los otros que estaban en el centro subían los escudos hacia arriba. Después sacaban las picas o las lanzas, y eso avanzaba como un tanque de guerra. Por eso fueron tan efectivos. Ahí no había una flecha que entraba, y los tiraban con flechas de fuego y no les pasaba nada, porque las flechas daban en los escudos. Pero si un romano estaba solo, no tenía esa protección, porque aquel grupo de 50 estaba protegido por todos los lados. Y esa es la iglesia. A ese lenguaje, esa es la metáfora que Pablo nos está haciendo. La efectividad de esas armas que estamos viendo aquí es efectiva. ¿Sabe por qué? Porque estamos todos juntos, apretaditos, llevando unos los otros las cargas de los otros, orando unos por otros, ayunando unos por otros. Que si usted tiene una enfermedad, una cosa, la iglesia dobla rodilla y empieza a hacer ayuno.
Si nos enteramos que usted tiene un problema con el carro, que se le rompió el carro, hermanos, vamos a orar. Si tiene un problema financiero, vamos a orar o le damos un apoyo económico. Eso es lo que significa. Gloria a Dios. Y así vamos unidos. Mientras estemos unidos, nada nos pasa. Y el gladius, que era la espada que tenían los romanos, la sacaban para afuera. Y eso era una máquina de triturar gente. Así es como debe de funcionar la iglesia. No que usted está dando machetazos por allá y el otro está. No, juntos todos, con los escudos bien compenetrados, para que no pueda entrar un solo dardo del enemigo. Protegidos en todos los flancos nuestros, en la retaguardia, por los costados, en todas partes. La iglesia potente que avanza hacia adelante. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10, 40. Pérez. Sí, 10. No. ¿Es 2 de Corintios o 2 de Crónicas? Espérese. ¿Sabe qué pasa? Que a veces no entiendo mi propia letra. Voy a tener que... no es ninguno de los dos. No puedo creerlo. Espérese. ¿Será posible? Bueno. Espérense un minuto, hermanos. Ok, es 4. Vamos a 2 de Corintios 10, 4. Dice... Vamos al 3. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que dice son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Para qué son poderosas nuestras armas? Para la destrucción de fortalezas. A lo mejor usted tiene un problema en este momento que le parece insuperable. Eso es una fortaleza, ¿verdad? Bueno, Dios lo equipó a usted con armas para poder destruir eso. No sé qué es lo que es eso, pero Dios le dio armas para usted poder destruirlo y para darle la victoria. Dios no dejó a ningún ser humano sin las gracias necesarias para salir victorioso en cualquiera que sea la situación en que Dios lo ponga a usted. Amén. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Son sus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo? ¿Cuántos pensamientos tiene usted que a Dios no le gustan? No lo sé, pregúntese. ¿Cuántas cosas pasan por su mente que el Señor no aprueba? Vamos entonces a Colosenses, y estoy yendo rápido porque yo sé que se pasa la hora. Colosenses 1:16. Empezamos un poquito tarde hoy. 1:16 dice, no es 1:16 dije, ¿no? Sí. Aquí nos habla un poco, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí nos está hablando de la creación angelical, de los diferentes rangos de ángeles que existen y las diferentes potencias que existen contra las cuales ya estamos batallando. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Nuestras armas están preparadas precisamente para presentarle un embate al enemigo, que es Satanás. Y no podemos vivir como si el diablo no existiera, hermano. Tenemos que vivir con la conciencia de que estamos siendo atacados por él en diversas formas. Y que si usted es un hijo de Dios, el diablo lo odia a usted. Y odia las obras que usted hace. Vamos ahora a ir entonces, lo habíamos visto en la invocación, a Nehemías capítulo 4. Vamos a Nehemías 4.
Dice en el 4:17. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Ese versículo lo leyó el hermano Javier hoy, cuando estaba haciendo el anuncio. Usted está haciendo su obra, usted está en el trabajo, usted está con sus hijos, usted está comprando en sedanos, usted está por la calle y usted está con una mano haciendo las obras que usted tiene que hacer en su vida cotidiana, tratando con las personas, tratando con sus familiares, con su jefe, etcétera, con sus vecinos. Pero con la otra usted tiene la mano en la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Nótese algo, la espada la tenían siempre, y aquellos que estaban, porque estaba Sanbalat, estaban los enemigos de la fe, los enemigos que no querían que la obra de Dios fuera hecha, y estaban constantemente atacando al pueblo de Dios, de manera que no podían avanzar, pero estaban poniendo un ladrillo, pero con la mano aquí en la espada. Porque yo no sé cuándo va a venir el enemigo y toquen la alarma y yo tengo que salir y desenvainar la espada. Y ahora ya no soy más albañil, si ahora que soy soldado. Y los cristianos son soldados albañiles, soldados amas de casa, soldados doctores, soldados managers, soldados lo que sea. Pero usted es un soldado de la cruz de Cristo. Yo no sé en qué trabajo específico usted te puede estar trabajando, pero usted tiene que tener su mano en la espada, aferrado. ¿Qué significa eso? Que ellos tenían una conciencia de guerra, una conciencia de batalla, una conciencia de que el enemigo está siempre presente, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo sabe, hermano, que le queda poco tiempo y él está buscando, lo que necesita es una oportunidad, una oportunidad. Los leones no atacan al alfa de la manada de los elefantes. ¿A quién ataca? Al bebé, al elefantito, ¿verdad? Porque sabe que si ataca al alfa le mete un cornazo con uno de los marfiles que tiene y ahí quedó el león. Ataca al débil. Entonces usted tiene que ser como padres, primero proteger a su familia, proteger a sus hijos. Cuidado con lo que ven sus hijos en la televisión. El Disney Channel, Nickelodeon y todo eso son el evangelio de Satanás. No se lo estoy diciendo metafórico, se lo estoy diciendo como es la cosa. Todo lo que van a ver sus hijos en ese tipo de programación viene del infierno mismo. Y si usted deja que sus hijos se vean ese tipo de material, sus hijos van a terminar perdidos en el mundo. Si quiere, se lo doy por escrito, lo notarizamos y lo pone en un banco, para que usted sepa que lo que estoy diciendo es verdad. Se ha visto en esta iglesia padres que dejaron que sus hijos vieran todo ese tipo de porquería y de inmundicia y terminaron los hijos, que para qué le cuento, un desastre. No deje, usted como padre es responsable de saber de lo que sus hijos están viendo en el televisor. Usted es responsable, no solamente vinimos a este país para prosperar, para que los hijos estén bien y estén gorditos y tengan los mejores zapatos y las mejores. Olvídese de eso, hermano. Está bien el alma de su hijo. Está alimentándolo espiritualmente, y esto es para los padres, para los cabezas de familia. ¿Está teniendo usted devocional con su familia, con sus hijos, con su esposa? ¿Está siendo usted un pastor en su casa? ¿O usted quiere echarle esa carga al pastor y que sea yo el pastor de la casa suya? Yo no soy el pastor de su casa, yo soy el pastor de la iglesia. El pastor de la casa es usted, y Dios se lo va a demandar de sus manos, para que usted lo sepa, mi querido hermano. No se ponga bravo conmigo porque le estoy predicando fuerte. Le estoy predicando fuerte porque es mejor que yo le predique fuerte a que aquel le predique a usted o lo llame a cuentas. Hágame caso a mí, si el Señor le está hablando a usted por medio mío. Tome su lugar como pastor de la iglesia. ¿Qué significa eso? Palabra en mano, usted tiene que enseñar y guiar espiritualmente a su familia, sentarse y orar, poner sus manos sobre sus hijos antes de que vayan a la cama, poner sus manos sobre sus hijos antes de que vayan a la escuela, porque lo está mandando allá afuera al infierno, rodeado de los niños de todo tipo de influencias y enseñanzas malignas que destruyen sus mentes. Amén. Esa es su responsabilidad, hermano. Y también de cuidar por su esposa, la mujer como vaso frágil, como un vaso emocional. Las mujeres tienen a veces sus emociones, a veces los hombres no entendemos. Yo no entiendo. Fui a la universidad, tengo 2 maestrías y un doctorado en psicología y todavía no entiendo a mi esposa. ¿Qué le puedo decir?
Pero Dios no me llamó, no, el llamamiento del esposo no es entender a la esposa, es a amarla. ¿No? Y decir, Señor, no lo entiendo, pero la amo. Le da un abrazo. A lo mejor su esposa está insoportable por cualquier situación. Cuando más la tiene que amar. Abrazarla, hacerle un cariñito. Ven, mi amor, vamos a sentarnos aquí. Y ustedes, esposa, apoyar a ese hombre. Porque si él se derrumba, como decía él, ¿quién es el Chispirito? ¿Cómo es? ¿Quién podrá protegerme? Si ese hombre se cae, ese es el trabajo suyo, hermana. Si ese hombre se cae, ¿quién podrá protegerme? Porque para eso está ese varón ahí. Respete a su esposo. Dele al esposo el lugar que él tiene como cabeza de la familia. No critique a su esposo. Si usted tiene una diferencia con su esposo, háblelo con él, discútanlo, está bien. Nunca critique a su esposo ni delante de sus hijos, ni con sus amigas, ni con nadie. Porque esa es su carne. Ustedes dos son uno. No critique a su esposo. No hable mal de su esposa, de su esposo. No haga comentarios que, ay, este viejo o ese. Cálleselo. Ese fue el viejo que usted se enamoró y se casó con él. Nadie le puso una pistola en la cabeza para que se casara con él. Ahora venir a criticarlo. Y también con la esposa. Ay, ¿por qué esta vieja me tiene loco? ¿Para qué te casaste con ella? No te cases. ¿Para qué te casaste? Ahora te tienes que aguantar a la vieja. Y no aguantarla, tienes que amarla. ¿Y cómo la tienes que amar? Bueno, yo la amo. No. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Sabe cuál es la función del varón? Morir por su familia. Entregarse, desgastarse por su familia. El varón es el que tiene que salir a la calle y fajarse con el mundo, remangarse por su familia. El varón es que si escucha un ruido en la casa tiene que salir afuera, aunque tenga miedo, a ver qué es lo que es. Esa es su función. Pero usted también tiene que cumplir esa función espiritual. Porque si usted siente un ruido en su casa, estoy hablando espiritualmente, y usted no hace nada y deja que el diablo se le meta en su casa, usted tiene que estar siendo el pastor de su casa, teniendo un buen ejemplo para sus hijos. Déjeme decirle una cosa, le voy a dar unas estadísticas. Los hijos que crecen en familias donde solamente mamá va a la iglesia, 80% de esos niños no se van de la iglesia cuando entran en la edad de universitaria. 80% de los hijos donde solamente mamá va a la iglesia. Si papá va a la iglesia, ese 80% se reduce a 10. Kierkegaard, el famoso filósofo danés, el padre del existencialismo, una vez le preguntaron, dice, Kierkegaard, dice, ¿por qué tú eres cristiano? Dice, porque mi papá me lo dijo. Mi papá era creyente. Y como mi papá era creyente, yo también soy creyente. Cualquiera pregunta, el gran filósofo que va a dar una gran disertación filosófica de por qué las razones de su fe. No, porque mi papá me enseñó a ser creyente. Varones, es importante que usted venga a la iglesia. No permita que su esposa vaya a la iglesia sin usted. Y tampoco le impide, dice, no, como yo no voy, tampoco va nadie. No, eso es peor. Vaya a la iglesia, esa es su responsabilidad y Dios se lo va a demandar a usted. Ande usted con la espada por la calle. Dice, el verdadero cristiano entiende el peligro que lo asedia y está siempre listo. Jueces 7:6. Y ya terminamos, hermano. No me culpen a mí. ¿Sabe a quién voy a culpar hoy por terminar un poco tarde? No, Alirio no, porque empezamos tarde. Tenemos que ser un poco, hermanos, puntuales a mí me gusta terminar la hora en punto, pero seamos puntuales. A las 11 no es la hora de tomar el café. A las 11 es la hora de estar sentados aquí y ya listos para ir, para que no perdamos tiempo. Vamos a, ¿dónde fue que le dije? Jueces, ok. Jueces 7:6. No encuentro yo ahora jueces, ¿qué cosa? Llevo 2 horas leyendo Josué.
Dice, esto es aquí es como uno se acuerdan de esta historia de Gedeón, ¿ok? Dice, vamos al 5, dice, entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber el agua. ¿Qué significa esto? Que aquellos que estaban así agachándose no estaban listos para la guerra. Estaban embobecidos con su sed. 300 hombres nada más que hicieron así, miraron y estaban así, hacían así. Estaban listos al combate. Esos son los que sirven para la guerra. ¿Es usted de los que se agacha y mete la cabeza a beber el agua? ¿O es usted de los que está así y está mirando con una jícara, le decíamos nosotros, o con un jarrito agarrando el agua, pero siempre atento, que no descansa, que entiende que la seguridad de la nación, la supervivencia de la nación de Israel dependía de esos 300 hombres, y ellos se tomaron su trabajo bien serio y no andaban con boberías? Vamos a ver 1 Corintios 7:29, 1 Corintios, no puedo elaborar mucho en eso, 1 Corintios 7:29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no las tuvieran, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no proveyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo, que dice, pasa. Estamos en los tiempos últimos, no tenemos tiempo de perder. Arregle su situación con Dios. Los que tengan que arreglar situaciones con Dios, enderecen lo torcido, implementen lo que tenga que ser implementado, póngase serio con el Señor, porque yo no sé si el Señor venga esta noche o cuándo, pero tampoco sabemos si hoy me lleva el Señor con Él. Ninguno de nosotros tenemos garantizado vernos el domingo que viene aquí, pero el Señor nos dio este día, este es el día de salvación. Entonces apretarse el cinturón, el tiempo es corto, y vamos a terminar en Mateo 25. Vamos a terminar con Mateo 25, no los voy a torturar más. 25, Mateo 25, verso 13. Velad, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, lamentablemente, como le digo, muchas iglesias han caído de la sana doctrina. Ya no se predica el evangelio sin titubeos y sin excusas, sin apologética, sin apologías, mejor dicho, como se predica en esta iglesia. A mí, le digo honestamente, cuando les hablo estas cosas, me las hablo yo también a mí. No son predicaciones que yo preparo, estos son meditaciones mías privadas que yo comparto con usted. Este libro mío yo lo vengo escribiendo, lo compré en el 2006. Y aquí yo voy escribiendo los pensamientos y las cosas que Dios, y eso lo comparto yo con usted. Así que no tome esto como un ataque hacia usted. No lo tome como que yo le estoy tirando a usted. Tómelo como que el Señor nos está hablando a todos nosotros. Y le digo honestamente, hermano, a mí no me preocupa si usted se ofende. Mientras yo diga lo que tengo que decir, ya yo quedé con el Señor bien, que no me callé, sino que se predicó la palabra de Dios. Si usted se ofende, hermano, no es conmigo con quien se está ofendiendo. Yo soy el mensajero. Yo soy el mensajero que tengo que decir, dice, mire, eso es lo que dice el jefe. Si tiene algún complejo, hable con el jefe. Yo estoy aquí contratado, ¿no? Y si algo de esto le ha tocado o le ha incomodado, mire eso, hermano. Dé gracias a Dios por eso, porque esa es la forma en que el Señor le está enseñando a usted, le está mostrando las áreas que a lo mejor usted necesita trabajar en su vida. Si algo de lo que yo dije le incomodó o le tocó, dele glorias al Señor y gracias. Significa que el Señor está haciendo su obra en usted. Espero, hermanos, vernos el martes que viene. Recuerden que este martes viene nuestro predicador Pablo, no Escobar, Ramírez, Pablo Ramírez. Va a estar con nosotros compartiendo su ministerio, compartiendo su palabra, va a estar con su esposa. Por favor, vengan a hacer este martes. Así que vamos a poner una pausa
a los sellos, que estamos rompiendo sellos en el libro de Apocalipsis. Vamos a poner una pausa para recibir a este hermano y después entonces la semana que viene vamos a continuar. Pero vamos a pedir que el Señor nos guarde y nos proteja hasta la semana que viene, ¿ok? Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Padre Santo, que tu Espíritu Santo haga su obra en nosotros, Señor. Que tu palabra dé fruto, Señor. Tú remueves, Señor, lo que tenga que ser removido. Señor, tú ara esa tierra dura, esos terrones endurecidos en nuestros corazones y hazle una tierra blanda. Fertiliza, Señor, la tierra de nuestros corazones. Te ruego que nos avives, Señor. Tenemos necesidad de un avivamiento, porque tú, Señor, vienes pronto. La hora no es buena, Padre. Cada día se acercan y los días van de mal en peor. No sabemos cuándo tú vendrás, Señor. Si vendrás la semana que viene o en 100 años, no lo sé. Pero tu venida es inminente y en ti esperamos. Te ruego que si alguien en esta hora, Señor, si alguien no te conoce, si alguien ha escuchado esta palabra pero nunca ha rendido su corazón para servirte, si alguien ha escuchado tu palabra y siente la necesidad, siente que el Espíritu Santo le tira, te ruego, Señor, que haga su obra en ese momento. Hermano, si has escuchado esta palabra y si el Señor te ha tocado, si tú quieres recibir al Señor como tu Salvador y pasar de muerte a vida y tener una esperanza gloriosa en la venida de nuestro Señor, yo te ruego que levantes la mano. Yo te ruego, nadie está mirando en este momento, solamente yo estoy mirando. Si alguien siente la necesidad de recibir al Señor como su Salvador, levante la mano, solamente estoy yo mirando para yo poder hablar con usted en privado. Gracias, Padre, te damos por esta palabra recibida. Llévanos con bien ahora a nuestras casas, porque el diablo va a estar furioso. Pero tú eres nuestro Rey y tú nos has dado la victoria. Y gloriosa se mueve tu iglesia y vencedora. Gloria sea dada a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.